Descargo de responsabilidad. No soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link para la historia original. Por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando fics. Gracias. Capítulo 55. Héroe o villano. Parte 4. Una mirada general al Seireitei fue todo lo que se necesitó para que Shinzo concluyera que no había forma de salvarlo. Ningún Shinigami estaba en su mejor momento desde la batalla de la ciudad falsa de Karakura, y Yamamoto no fue una excepción. Estratégicamente, fue un momento oportuno que solo un tonto dejaría pasar. Las batallas se libraban por todas partes dentro del Seireitei, columnas de humo, montones de escombros y charcos de sangre que se podían ver hasta donde alcanzaba la vista. La situación era más que sombría, era terrible. Ginebra. Jin, ¿qué estás haciendo ahora mismo? Shinzo sintió como las emociones de Jin causaron que la lluvia cayera dentro de su mundo interior, una violenta tormenta de ira y culpa derivada de su fracaso en cumplir una sola promesa. Las lágrimas estaban manchadas sobre la cara de Rangiku, y ella había caído inconsciente por la pérdida de sangre. Pero este no era el punto. Se suponía que no debías llorar de nuevo. Todo se hizo por el bien de esa única razón, y sin embargo, aquí y ahora, la mujer que Jin atesoraba sobre todo fue arrojada tan profundamente en la desesperación, que la vista de Jin la hizo llorar. Shinzo sintió que la tormenta en el mundo interior de Jin se convertía en un tifón. La pequeña sonrisa en el rostro de Jin era peligrosamente engañosa. Jin estaba enojado, no, estaba furioso hasta el punto de que se había visto obligado a embotellarlo todo para que no se volviera impulsivo en la batalla. Desde el punto de vista de Jin, todo lo que Shino podía ver era lo más cercano que Kinki Jin planeaba desahogarse. En el siguiente segundo, Jin invocó la habilidad de Shinzo, e independientemente de la distancia, envió un golpe a través de los corazones del enemigo. Sin embargo, no fue suficiente. Ni siquiera estaba cerca de calmar su ira, y en un solo paso, Jin saltó sobre las paredes del Seireitei y buscó más cantera. Mientras tanto, Shinzo tenía una vista panorámica de toda la situación que rodeaba al Seireitei como un espíritu Zanpakuto. Era invisible para todos, y tenía los medios para moverse a su gusto. Si cerraba los ojos y escuchaba, incluso podía escuchar las órdenes individuales, gritos y gritos emitidos por el Shinigami. Han pasado las paredes interiores. Los edificios de División 6 y 7 están siendo invadidos. ¡Ayuda! Necesitamos llevar a los heridos al cuartel de la cuarta división antes de que mueran. No importa que no uses tu Bankai contra el enemigo. De alguna manera pueden robarlo. Fue aquí donde Shinzo hizo una pausa a las voces que se filtraban en su mente a través de sus sentidos espirituales. ¿No usas Bankai? No podía entender por qué se estaba dando tal orden cuando podía decir que los Kinki que invadían el Seireitei eran demasiado fuertes para no usar su Bankai en contra. Sin embargo, fue porque Shinzo era un espíritu Zanpakuto que pudo entender de inmediato lo que el Shinigami quería decir con robar Bankai. Podía verlos claros como el día, sus compañeros espíritus Zanpakuto atrapados en una insignia en forma de pentágono e intentando escapar violentamente en vano. Eran como él los había visto dentro del paisaje mental de un mundo de cuchillas ilimitadas. Elegante y recogido Irimaru, el gigantesco dragón serpentino azul hielo. Senbon Sakura reservado y obediente de los 1000 pétalos de rosa. Samuria blindada, Tenken. Letal Suzumebachi. Todos se vieron obligados a ver cómo sus compañeros Shinigami eran golpeados justo enfrente de ellos con los propios poderes de su Zanpakuto. Estaba mal, tan completamente equivocado que Shinzo se volvió cauteloso. De todos los capitanes que actualmente luchan en el Seireitei, Jin era el único Shinigami de nivel capitán que luchaba a plena capacidad, y su presencia era como una antorcha, llamando rápidamente la atención tanto de Kinki como de Shinigami. Yamamoto, que estaba luchando en el centro junto a los miembros del Escuadrón Cero, entrecerró los ojos hacia Jin, pero estaba demasiado preocupado por el líder de los Kinki antes que él para intervenir. Esto no impidió que el resto de los Shinigami expresaran sus pensamientos en voz alta. Capitán de tercera división Jin Ichimaru. ¿Ese es él? No. ¿El traidor? ¿Qué está haciendo aquí? De ninguna manera, ¿está Aizen planeando otro ataque ahora de todos los tiempos? No espere.
Está atacando a los Kinky. A Jin no le importaba lo que otros decían. Para él, todo lo que realmente importaba era exigir venganza. Por el simple pecado de lastimar a Rangiku, había esperado su tiempo acercándose a Aizen con el único propósito de matarlo. Contra aquellos que habían hecho llorar a Rangiku por segunda vez, no tenía ni una pizca de misericordia. Shinzo sabía que Jin era vengativo, pero esto lo estaba llevando a otro nivel. No podía ver lo que tenía ante sus ojos o evaluar la situación en su totalidad. La presión espiritual de 4 capitanes ya se había reducido a apenas nada. 2 de los cuales incluyeron a Byakuya Kuchiki y Saraki Kenpachi, ambos al borde de la muerte. Los Kinky estaban demostrando ser mucho más formidables de lo que habían sido en Hueco Mundo. Era probable que esta fuera la fuerza principal de los Kinky enviados para atacar a los Seireitei. Actualmente, ningún Kinky de un rango conocido como Stern Ritter o Stark Knight se movió para interceptar a Jin. Estaban demasiado preocupados por los miembros del Escuadrón Zero y Yamamoto, que de repente se vieron en una situación desesperada. Shinzo escuchó las palabras que pudo captar en el aire. «Has hecho bien en durar tanto tiempo, Roy Joy». Esta voz en particular envió escalofríos por la columna vertebral de Shinzo. Incluso en una forma espiritual, Shinzo sintió la gravedad del aura del hombre y se dio cuenta con sorprendente claridad de que el Seireitei estaba condenado. Este poder, la magnitud pura era enorme. Peor aún, la visión de Ryujin Haka repentinamente atrapado en una de esas insignias en forma de pentágono hizo que Shinzo se tambaleara. Escuchó más. Iwatch, el tono de Yamamoto era grave. Has envejecido, Yamamoto, y pensar que incluso los miembros del Zero Squad han decidido intervenir temprano. Qué convenientemente conveniente. ¿Qué quieres decir con eso? Ni siquiera deberías estar vivo, dijo una voz que Shinzo no pudo reconocer, pero claramente era un miembro del Escuadrón Zero. Un gruñido que sonaba más como una burla vino en respuesta. Debo deletrearlo para ti. Ustedes, los guardianes del Palacio Real, han abandonado sus estaciones. Ahora, ¿qué piensan todos ustedes que eso significa si destruyo eso allí? Modo de compra canónico. De repente, fue mortalmente silencioso. No, no puedes. Détenlo a toda costa. A pesar de no poder inferir la profundidad y el significado de lo que se acaba de decir, considerando todas las cosas, Shinzo llegó a una sola conclusión. Jin, estás actuando demasiado imprudentemente. Shinzo dijo con urgencia. No pierdas de vista lo que realmente importa. Debemos irnos ahora. El Seireitei está hecho. Shinzo, respondió Jin para sus adentros antes de mirar a Rangiku, a quien todavía sostenía en su brazo izquierdo. No confiaba en nadie más que en sí mismo para garantizar su seguridad. Con eso en mente, no había forma de que pudiera pelear adecuadamente en este momento de todos modos. Bien. Jin ajustó cuidadosamente su control sobre Rangiku y comenzó a planear un método de escape. Correr de regreso a Hueco Mundo era algo que no podía hacer. No había forma de explicarse a Aizen, y más que eso, no le gustaba la forma en que Shinzo seguía insistiendo en que podía confiar en el Basto de Blanco. Entonces, ¿qué debía hacer? La respuesta fue simple para él. El mundo humano. Jin se agarró fuertemente a la empuñadura de su espada y aplastó flechas de Reishi disparadas contra él desde los arcos de Quincies. Estaba empezando a ser molesto. El viento azotó su rostro cuando comenzó a retroceder hacia atrás para retirarse. Desde cierta perspectiva, puede parecer como si Jin acabara de atacar impulsivamente al Kinky en un ataque de ira, pero en verdad, estaba observando. Siempre había sido brillante e inteligente, y sabía que si quería venganza, entonces ir a ciegas era estúpido. Por el momento, estaba satisfecho con su reconocimiento. El líder de los Kinky era un hombre llamado Iwatch, y los Kinky también tenían el poder de obtener Bankais. Estos dos hechos serían cruciales en el futuro. Además, si un Shinigami no podía desplegar su Bankai contra los Kinky, ¿significaba eso que los Seireitei tendrían que depender de Oyous? Preguntas para más adelante. Por ahora, Jin planeaba dejar a Rangiku en algún lugar seguro del mundo humano antes de regresar a Hueco Mundo y ofrecer la inteligencia que había brillado para que Aizen la usara. El hombre era astuto y malvado, pero era cualquier cosa sino capaz.
Si Kinki se entrometía en los planes de Aizen, entonces Aizen seguramente tomaría represalias, y con suerte ambas partes se desgastarían mutuamente. Ahora todo lo que quedaba era centrarse en escapar. Shinzo asintió con la cabeza ante la rápida decisión de Jin y el cambio de prioridad, pero vaciló cuando tanto él como Jin vieron que Ranjitku comenzaba a fruncir los ojos. Jin. Ranjitku salió corriendo, su visión sombría mientras despertaba dentro y fuera de la conciencia. Jin gruñó, su control sobre Ranjitku se apretó ligeramente mientras se tensaba. Había hecho muchas cosas a espaldas de Ranjitku, y ahora que ella estaba en condiciones de interrogarlo, se sentía sofocado por la culpa. Ahora no Ran, solo descansa. Jin insistió con esa sonrisa de zorro en su rostro. Te sacaré de este lío como en los viejos tiempos. Ranjitku se tomó un momento para procesar las palabras de Jin, y cuando lo hizo, sus labios comenzaron a temblar. Estaba tan agotada que apenas podía mantener los ojos abiertos, pero forzó la única palabra que no había podido preguntar. ¿Por qué? Era extraño cómo una sola palabra podía llenarse de tanta emoción, tanta desesperación, pero como Jin había dicho antes, este no era el momento. Prometo que te lo diré más tarde, pero por ahora, déjame sacarte de aquí. Fue una respuesta suficiente para apaciguar a Ranjitku, pero aparte de las circunstancias de Jin, todavía tenía mucho de qué preocuparse y frenéticamente se aferró al dobladillo del Shiakuso de Jin con un agarre de nudillos blancos. Sé Capitán Itsugaya, el Seireitei. Ella se atragantó. Te necesitan ayuda. Para horror de Ranjitku, Jin negó con la cabeza. Te voy a sacar de aquí, Ranjitku, y eso es definitivo. Todo lo demás se puede tratar más tarde. ¿Y qué te hace pensar que te estás escapando, Shinigami? Los ojos de Jin se abrieron de repente mientras cualquier palabra de protesta que Ranjitku estaba a punto de gritar moría en su boca. Todo lo que quedaba era conmoción, alarma y pánico que Jin se dio cuenta de que extrañamente se dirigía a él. Lo que acaba de pasar. Jin perdió el equilibrio y cayó al suelo, su hombro se raspó con fuerza contra el pavimento. Eilik Feilm, flecha sagrada, una voz resonó en el viento mientras un agujero del tamaño de una bala se perforaba profundamente en el suelo. Shinzo y Ranjitku miraron fijamente mientras un agujero sangrante aparecía sobre el área pectoral superior izquierda de Jin, una lluvia de sangre y sangre manchaba la ropa de Jin. El propio Jin no podía entender lo que había sucedido. Estaba en una zona de guerra. No había bajado la guardia ni una sola vez y estaba seguro de que no había enemigos letales cerca. No había sentido nada que debería haber sido capaz de hacerle daño. Shinzo vio de manera diferente. Lejos de donde Jin había sido atacada, un hombre de piel oscura, cabello corto y blanco y una marca en forma de cruz sobre su ojo izquierdo preparó otro disparo. Ginebra. Ranjitku gritó con voz ronca, pero Jin no estaba prestando atención. ¿Dónde? ¿Quién era? Los ojos de Jin seguían buscando a su adversario para defenderse, pero no pudieron encontrar a nadie antes de que resonara el sonido de otro disparo. Incluso si Jin quería esquivar, su intuición le advirtió que el objetivo esta vez era Ranjitku, y preferiría que él tomara el tiro que ella. Shinzo se tambaleó al darse cuenta. No. Shinzo no podía quedarse aquí y simplemente no hacer nada, pero como espíritu Zanpakuto, no podía interactuar con nada, esperar. No había todavía una manera. Un Zanpakuto es una espada hecha de una parte del alma de un Shinigami única para su persona con diferentes personalidades. Es decir, eran armas sensibles, y también se encontraron armas sensibles en el alma de cierto individuo. Oh misericordioso rey, concédeme fuerzas. Shirou sintió un tirón antes que nada. Independientemente de lo que estaba haciendo actualmente, se centró en la sensación que brotaba de lo más profundo de él y llegó a un descubrimiento sorprendente. Una espada erigida con su punta enterrada profundamente en el suelo temblaba violentamente. Un arma lo llamaba desde dentro de su mármol de la realidad. Tampoco era un arma cualquiera, era un Zanpakuto. Decir que estaba sorprendido era un eufemismo. Esta era la primera vez que algo de esta naturaleza le sucedía, y estaba momentáneamente perdido. Su mármol de la realidad había adquirido una variedad de Zanpakuto desde el momento en que puso los ojos en las espadas del Shinigami.
Los espíritus que habitan las cuchillas, generalmente permanecieron dóciles y pasaron su tiempo maravillándose al ver una colina de espadas, pero no esta vez. Shinzo, el Zanpakuto de Jin Ichimaru, estaba pidiendo ayuda desesperadamente. En Hueco Mundo, los espíritus Zanpakuto tenían la capacidad de manifestarse libremente, como lo había hecho Kyouka Suigetsu antes, pero en cualquier otro lugar, era otra historia. No tenían la capacidad de tomar forma material, pero había un agujero de bucle. Trazando, su mago único fue el proceso de proyectar dichas espadas en la realidad. Cada Zanpakuto, espíritus y todo, eran iguales a cualquier otra arma en su Reality Marvel. Estaban almacenados en su mundo interior. Ergo, teóricamente podría rastrearlos a la existencia, que era exactamente lo que Shinzo le estaba pidiendo. No había razón para aceptar. Sin embargo, al final, Shirou terminó aceptando. Más que nada, estuvo de acuerdo porque podía sentir el tipo de motivación por la que Shinzo estaba luchando. Shinzo estaba luchando con la voluntad de salvar. Solo por esta razón, prestaría su fuerza. Soy el hueso de mi espada. Jin y Ranjitsu se congelaron de incredulidad cuando resonó el ruido del metal que cortaba una flecha de Reishi en forma de bala. Mots de luz dorada bailaban en el viento, convergiendo en un solo punto y tomando forma rápidamente. Shinzo estaba de pie en toda su gloria, con la espada desenvainada y el cuerpo envuelto en tela etérea a punto de atacar. Era un hombre delgado con una sonrisa desconcertante en su rostro, cabello largo y plateado colgando medio peligrosamente por sus hombros. En cierto modo, era muy parecido a Jin. No podía preocuparse por los demás, pero cuando se trataba de personas que apreciaba, incluso una serpiente tendrá sus colmillos. No los tocarás. Tan pronto como Shinzo habló, una tormenta de flechas descendió, cada una infaliblemente desviada con una habilidad igual a la de Jin. La única diferencia entre ellos era que Shinzo sabía dónde se encontraba el enemigo. Las chispas brillaron después, mezclándose con el polvo y la mugre e iluminando la cara de Shinzo. Entre Jin y Ranjitsu, Jin fue el más sorprendido con los desarrollos. Vete, Shinzo dijo solo una palabra, y ¿cómo podría Jin no entender los sentimientos de Shinzo? Gracias, dijo Jin en serio. Haciendo una mueca de su herida, Jin se llevó a Ranjitsu en busca de una mariposa del infierno para liderar el camino hacia el mundo humano. Al instante, se dispararon más flechas en dirección a Jin, pero una vez más Shinzo se movió, obstruyendo los ataques con su espada. Tu oponente, soy yo. Jin, que huía de la escena, no podía entender por qué Shinzo sonaba tan confiado. Aparte de su lesión, él y Shinzo eran aproximadamente iguales en fuerza. Sintiendo la gran cantidad de adversarios capaces actualmente en el Seireitei, incluso Jin no pudo decir que podría sobrevivir si se quedaba. Jin no estaba equivocado. Shinzo conocía claramente este punto, por lo que cuadró los hombros, separó los pies a la anchura de los hombros y se mantuvo firme. Al rey le da su latitud. De repente, la forma misma de Shinzo hasta su hoja se rompió en pedazos unidos por la creciente energía espiritual. Para un noble fantasma, había un concepto conocido como Broken Phantasm. Si un noble fantasma está lleno de más energía mágica de la que puede contener, se rompe y libera un nivel de poder más allá de sus capacidades normales. Se podría decir que es el de romper un mito cristalizado y destruir la ilusión de su grandeza por un pico fugaz en el poder que solo se puede usar una vez. Pero este aumento en el poder no debía subestimarse, ya que representaba todo el poder de una leyenda. Esto fue cierto para todos los fantasmas nobles, y en este caso, Zanpakuto, que se convirtió en fantasmas rotos de una manera diferente. Modo de compra: precipitación radiactiva. La cuestión era que el rastreo de Shirou pasó por alto el principio de uso único. La forma actual de Shinzo, por ejemplo, no era más que una copia de su verdadero yo. Un recipiente desechable que podría rehacerse, lo que significa que no hubo repercusiones en la sobrecarga. Al romper el cuerpo y soltar todo su poder, Zanpakuto llega a su etapa final, más allá incluso de Bankai, conocida como la final. En este caso, el Shinzo final podría ser lanzado sin el demérito de Jin, perdiendo para siempre su poder Shinigami. Se alcanzará momentáneamente un nuevo nivel de fuerza. A menudo se dice que uno no puede sentir la fuerza de aquellos muy por encima de sus limitaciones, de manera similar a como un ser bidimensional no podría esperar comprender una existencia tridimensional.
¿Qué significa esto para los espíritus Zanpakuto que normalmente no pueden ser sentidos por Shinigami, o You, Kinkyo o incluso humanos? Existían en reinos separados. Shinzo no temía a la muerte. Todo lo que le importaba era ser lo suficientemente fuerte como para proteger a aquellos que le importaban. Si Jin estaba triste, estaba triste. Si Jin estaba enojado, estaba enojado. Finalmente, la burbujeante ira de Shinzo llegó a la superficie. Lo dejó ir todo y quemó el recipiente de su cuerpo. Aquí mismo. Ahora mismo. Todos los Kinki eran el enemigo. Dios, humano, hueco, monstruo, ninguno atacado por esta espada sobrevivirá ileso. Seré la lanza que derribe a los dioses y sacuda al mundo en pedazos. Bankai. Un torrente de energía espiritual estalló a su alrededor, condensándose en una esfera masiva de energía que tomó la forma de un infierno furioso. Kamisini no Yari. Perdón por el capítulo más pequeño. Me desperté anoche sintiéndome enfermo por alguna razón y creo que tiene que ver con alergias. Hacía calor, así que dejé la ventana abierta por la noche y tal vez así fue como comencé a sentirme enferma. De todos modos, escribir fue más lento hoy porque no me sentía lo mejor, pero no quería dejarlos a todos sin nada, así que esto es lo que tengo. Gracias por leer. Próxima actualización. Cazador de Red B2. P. Untreon. com/Parcasius. Enlace al libro. Fate de Legaki Dark. K. Resumen del libro. Muerte. Dolor. Ruina. Nada se mantuvo sin cambios después de que una tragedia inexplicable provocó la pérdida de millones de personas en todo el mundo en lugares clave. Las ciudades se redujeron a terrenos baldíos de acero y hormigón, y muchos se vieron obligados a migrar. Cuando los eventos que condujeron a la tragedia anterior ocurrieran una vez más, Kevin Black iba a tener que aprender que a veces era mejor dejar los misterios sin resolver. Atrapado con sus amigos en el mundo de una ciudad en ruinas llena de monstruos, el viaje sería mucho más peligroso que el viaje en... Capítulo 56. Héroe o villano. Parte 5. Aquí mismo, ahora mismo, no había nada fuera de los límites de esta batalla. El viento rozando su rostro, la energía espiritual fusionándose en el contorno de una espada a su alrededor mientras su cuerpo se convertía en motes de luz blanca, todo tenía un solo propósito. Esta fue la técnica final nacida del acto de renunciar a todo. El ataque definitivo que definió quién era él como espíritu. Me convertiré en la espada que corta los lazos de venganza y termina su ciclo kármico. Su nombre era Shinzo, la lanza sagrada que mata a lo divino. La lanza asesina de Dios. El poder brotó a su alrededor mientras sus ojos se entrecerraban en rendijas. La mitad de su cuerpo ya se había desvanecido y se había asimilado en un éter sin forma congregado en un punto sobre la punta de su mano derecha. Para todos los que lo miraban, no había presión ni presencia. Él estaba allí, y sin embargo no estaba allí porque ya no estaba en el mismo reino de la existencia. El poder, la fuerza, la habilidad, todo lo que él fue y siempre convergirá como uno. Todo lo que tenía era una sola instancia. Un ataque final. Cuando niveló su mano derecha hacia adelante y apuntó, el mundo se calmó ante sus ojos. No había viento, ni color, ni patrón que se viera. Todo se había nivelado en una sola llanura. Un crepúsculo hechizante que anuncia la próxima finalidad del fin. Era un mundo blanco, un mundo estático sin características. Una fuerza invisible impregnó hacia afuera. Aunque no se podía sentir ni detectar, era como si uno estuviera parado en el precipicio de la derrota. Nadie fue una excepción. Shinzo se centró en un objetivo, su sentido espiritual se fijó en todos en el campo de batalla, varios de los cuales se tensaron de inmediato. Aizen era una cosa, ya que Kyoka Suigetsu podía meterse con sus sentidos, pero nadie más tenía esa capacidad. Esta huelga nunca perdería su objetivo. Iwatch sintió una ola de inquietud por la forma de Shinzo mientras Yamamoto y los otros miembros del Escuadrón Cero levantaban la guardia. Solo Oetsumi Maiya, tercer oficial de la División Cero, reaccionó de manera diferente. Fue el creador de Zanpakuto, el antepasado de todos. Capaz de sentir cualquier Zanpakuto que haya creado y suministrado a la sociedad de almas en forma de Asauchi. Mi bebé, hice eso. Todo sonido se vuelve sin sentido para Shinzo. No hables, no grites, porque ya no podía oír.
Solo un objetivo existía ante él, tal era la naturaleza de este ataque y la ruptura de su cuerpo espiritual. Shinzo no apuntaba a Iwachi ni a ningún miembro del Escuadrón Cero. Una parte de él podía inferir que podía infligir un daño sustancial a cualquiera de ellos, pero ya se había fijado en el objetivo de su ira inmediata. Los Zanpakuto eran simplemente las vasijas en las que la mitad del alma de un Shinigami puede residir. Era un contenedor de principio a fin. Por lo tanto, la persona que Shinzo más valoraba era el bienestar de su maestro. Era cierto que compartían los mismos gustos y disgustos, pero Jin era la prioridad de Shinzo. Para el que golpeó a su maestro, este golpe iría. Lee Barro, el eje X del Sternritter, de repente sintió que los pelos de la parte posterior de su cuello se levantaban abruptamente en señal de advertencia. Incluso desde su distancia, lejos de la misteriosa entidad que apareció abruptamente en combate, se sintió pequeño. Ambos ojos se abrieron de inmediato, activando la fuerza de su Schrift. El poder que le otorgó su señor le permitió la capacidad de atravesar cualquier cosa en su línea de visión, incluidos los ataques. Esta habilidad le permitió pasar gradualmente a través de ataques enemigos si así lo deseaba. Sin embargo, esto fue diferente. No importa cómo trató de disipar la acumulación visible de energía frente a él, nada estaba funcionando. No puedes perforar lo que no está allí. La visión visible de las nubes y el viento ondulando alrededor de Shinzo no fue producto de su propia creación, sino del mundo reaccionando a su presencia. La mano derecha de Shinzo se levantó hacia adelante y apuntó mientras lo último de su figura se desvanecía en motas de éter. Yo soy la lanza que derriba a los dioses. Como Zanpakuto, Shinzo no era conocido como la espada más larga, sino la más rápida. La velocidad a la que podía alargarse y retraerse era insuperable. La hoja misma se desvanecería en fragmentos de polvo durante su rápida aceleración, y el polvo en sí era la verdadera arma. Un veneno que induce una rápida degeneración celular. El Shinzo final llevó todo a otro nivel. Un eco agudo resonó cuando un anillo de energía onduló a través de los cielos del Seireitei como si una gota impactara contra el agua quieta. Dispara matar. El concepto de distancia ya no importaba. Era irrelevante. Todos fueron iguales. Un solo empujón y el golpe aterrizarían de todos modos. La lanza flotante de energía blanca en el horizonte brillaba brillantemente en el crepúsculo. Un resplandor fugaz resonó con una palabra suavemente susurrada. Sakurarenai. Un golpe ineludible. Un destello de luz era todo lo que se podía ver, y luego nada. Fue una huelga que se lanzó y terminó en la misma amplitud. No hubo fanfarria, ni final dramático. Todo antes del camino de la lanza permaneció ileso ya que la lanza no existía dentro de las leyes del mundo. En cambio, solo revelaría su presencia una vez apuñalado a través del cuerpo de su objetivo, revelando su verdadera naturaleza en forma de polvo envenenado. Korose, Kamishin no Yari. No quedó nada en el lugar donde una vez estuvo Lee Barro. Una pausa se formó sobre él, una de incredulidad aturdida, ya que nadie podía entender de dónde había venido Shinzo o la naturaleza de su afiliación. Modo de compra campo de batalla. Las facciones de Jin y Chimaru se animaron en un pensamiento solemne cuando sintió que la hoja de Shinzo golpeaba su vaina antes de quedarse en silencio. Cualquier intento de hacer contacto con su espíritu Zanpakuto terminaba en silencio. Era terco y seguía tratando de alcanzar su conexión con Shinzo, pero no estaba en condiciones de continuar. Él gruñó mientras hacía todo lo posible para evitar que Ranjitku descubriera sus rodillas tambaleantes. La bala con la que había sido golpeado en el pecho había hecho un agujero del tamaño de un melón cerca de su corazón. Estaba sangrando profusamente, pero su control sobre Ranjitku nunca disminuyó mientras navegaba por el pasaje dimensional entre la sociedad de almas y el mundo humano. Frente a ellos había una mariposa del infierno que Jin no tendría vergüenza en afirmar que había robado de un Shinigami muerto. Podía ser astuto o engañoso, pero siempre había sido ingenioso. Ni él ni Ranjitku estaban en condiciones de moverse, pero cualquiera podía ver que Ranjitku estaba menos herido que él. Cuando Ranjitku señaló lo obvio e intentó cambiar de lugar, Jin le dio una mirada inusualmente plana. Por todo lo que te he hecho pasar, un poco de dolor no significa nada. Ranjitku frunció los labios.
Ella podría luchar para liberarse del agarre de Jin, pero eso significaría aliviar la presión que había estado ejerciendo sobre su pecho para frenar su sangrado. Maldita sea, Jin. Un brillo de humedad cubría sus ojos mientras una sonrisa demacrada se extendía por Jins. Se necesitaría mucho más que esto para menospreciarme. Solo cállate. Hablar requería esfuerzo y Rangiku pudo ver que Jin ya estaba luchando como estaba, por lo que mantuvo su silencio. Usando la poca energía espiritual que había recuperado, comenzó a usar un kido de recuperación básico sobre el pecho de Jin. Los dos se movieron en silencio, la oscuridad del pasaje entre dimensiones iluminada solo por la tenue luz de la mariposa del infierno. Los pasos de Jin resonaron mientras el movimiento errático hacia arriba y hacia abajo de su torso le hacía toser constantemente ya que su pulmón izquierdo se había derrumbado por el agujero en su pecho. Estaba jadeando, pero la fuerza nunca abandonó el agarre en el que sostenía a Rangiku. Rangiku miró la cara de Jin antes de que su hombro comenzara a temblar. Jin estaba solo medio consciente y avanzaba solo a través de la fuerza de su voluntad. Su boca se movía mientras murmuraba en voz baja difícil de escuchar. Jin siempre había sido hermética y reservada, pero solo ella sabía que su guardia bajaba mientras dormía. Además, Jin estaba claramente delirando. Rangiku calmó su respiración y solo escuchó. Siempre fallando. El golpeteo de los pasos de Jin continuó resonando. Fue una promesa. Una sola promesa. ¿Qué estaba viendo Jin en este momento? ¿Qué estaba imaginando? Sus pupilas estaban desenfocadas, pero su cuerpo siguió a la mariposa del infierno independientemente. Lo siento, Rangiku. Todavía no he recuperado lo que te robaron. J solo espera un poco más. Un recuerdo de hace mucho tiempo surgió en la mente de Rangiku. Jin nunca había deseado ser un Shinigami a pesar de su talento, pero un día, hizo un 80 completo y comenzó a alejarse de ella. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué no sabía ella? Y luego todo hizo clic como un cubo de agua helada vertida sobre su cabeza. En su juventud con Jin, hubo un momento en el que fue atacada por Shinigami al azar y dejada por muerta. Cuando se despertó, todo lo que pudo ver fueron los ojos azules de Jin entrecerrados en determinación. En venganza. Aquí fue donde todo comenzó. Y era ella. Ella era la razón por la que Jin se había ido. Aizen. Aizen. Un solo nombre fue pronunciado de la boca de Jin y Rangiku sintió como si estuviera viendo la Ginebra de su pasado por primera vez en años. La cosa era que nunca había cambiado del chico que siempre la cuidó en su infancia. Aizen debe haber estado involucrado con el Shinigami que la atacó, pero conociendo a Aizen, incluso Jin no tenía ninguna posibilidad en la confrontación abierta. Como una serpiente, había esperado su momento y traicionado a sus aliados, todo por una sola oportunidad. ¿Planeaste matar a Aizen?, susurró Rangiku. Jin de repente dejó de murmurar, la voz de Rangiku lo sacó de su estupor inducido por la pérdida de sangre. Su mirada se agudizó, pero no hizo ninguna indicación de responder, pero eso solo fue suficiente para Rangiku. Tonto torpe. Rangiku no tenía el corazón para reprender a Jin por todo lo malo que había hecho solo para vengarse de Aizen por su bien. Ninguno de los dos hizo otro ruido, pero Rangiku estaba sollozando inaudiblemente mientras sostenía a Jin con fuerza en un abrazo. ¿Por qué? ¿Porque nunca me preguntas antes de hacer algo estúpido? Siempre dejándome atrás sin decirme nada. Jin caminó solemnemente hacia adelante, su expresión se puso cuidadosamente en blanco mientras Rangiku dejaba que su frustración con él se mostrara. Los sentimientos de querer proteger a alguien precioso no era algo que pudiera explicarse lógicamente de todos modos. No importaba lo que te sucediera, siempre y cuando la persona que deseabas proteger permaneciera a salvo. Con este fin, Jin juró que nunca fallaría. Pasaron minutos antes de que Jin entrara en el mundo humano con un paso final. La sensación de los rayos del sol en su piel y el sonido de los humanos haciendo sus vidas era todo lo que Jin necesitaba escuchar antes de desmayarse. La puerta entre la sociedad de almas y el mundo humano se había abierto en un aliado vacío sobre el suelo. Justo en la entrada de la puerta, Jin se tambaleó hacia el suelo. Oye, espera, Jin. Jin. Rangiku inmediatamente atrapó a Jin antes de que pudiera caer y lo apoyó envolviendo su brazo derecho sobre sus hombros.
Su pérdida de sangre se había detenido después de un kido de curación básica, pero aún moriría si no recibía atención médica. Jin respiraba pesadamente y con menos frecuencia, causando un sinfín a las preocupaciones de Rangiku. Temía pensar en qué condición estaban su capitán y la sociedad de almas en este momento, pero la vida de Jin era la que estaba en juego frente a ella. Apretando los dientes, sus rodillas se doblaron cuando asumió el peso corporal de Jin y comenzó a seguir adelante con sus heridas. Había un lugar en la ciudad de Karakura que sabía que tenía personas que podían ayudarla, y no sería la primera vez que la visitaba. Ella gimió mientras doblaba las rodillas y empujó hacia el cielo hacia la tienda de Kisuke. La cabeza de Jin descansaba sobre su hombro y no sabía cuánto tiempo más podría durar el idiota antes de sucumbir a sus heridas. Este pensamiento la hizo esforzarse más. Ella se preocupaba por Jin tanto como Jin lo hizo por ella, hasta el punto de que sabía que nunca podría matarlo, incluso si eran enemigos. Habían tenido sus malentendidos y falta de comunicación, pero esta era la fuerza de su vínculo: apurarse. Rápido. Cuanto más lenta se volvía la respiración de Jin, más frenético crecía Rangiku. Cuando su energía espiritual se agotó sobre ella, se desplomó con Jin al suelo, donde avanzaron a pie. Había estado en Karakura suficientes veces para estar familiarizada con el camino a la tienda de Kisuke, que no le tomó mucho tiempo ver la cosa escondida dentro de un claro en un callejón. Ella esperaba por encima de todo que Orihime estuviera dentro de la tienda. Para un ser humano, tenía una habilidad asombrosa para curar a otros con un poder más allá de la simple regeneración. Era como si estuviera retrocediendo en el tiempo, haciendo que las lesiones parecieran como si nunca hubieran sucedido. Al acercarse a la tienda, Rangiku se dio cuenta de las distintas energías espirituales en su interior. La mayoría de ellos eran masivos, lo que no era demasiado desconcertante teniendo en cuenta que Kisuke y Yoruichi eran Shinigami de clase capitán, pero ella podía sentir más de 2 presiones espirituales imponentes en el interior. Dudando solo por un segundo, irrumpió y se dirigió directamente a la instalación subterránea que sabía que Kisuke había instalado debajo de su tienda. El problema era que toda el área estaba llena de una energía espiritual tan densa que ella se tambaleó momentáneamente. Parpadeó y tomó las caras que se movieron hacia ella después de haber entrado. Los ojos de Rangiku brillaron en reconocimiento cuando comenzó a enumerar el gran grupo de conocidos frente a ella. Ichibei, el líder del Escuadrón Cero. Ella lo había visto cuando asistió a una reunión de capitán con Toshiro en la primera división. Luego están Kukaku y Ganju Shiba sentados solos en una esquina. Karine y Shin Kurosaki estaban de pie con los brazos cruzados, mientras Kisuke y Yoruichi estaban acurrucados sobre un dispositivo con el que Kisuke estaba jugando. El estado herido de Rangiku tomó a todos desprevenidos. Y luego se dio cuenta de que llevaba a Jin Ichimaru sobre sus hombros, y esto causó que un número no pequeño de ojos se estrechara en hostilidad. Rangiku tragó saliva nerviosamente bajo la atención, pero no pudo vacilar aquí. Puso a Jin suavemente en el suelo e hizo contacto visual con Kisuke. «Necesito ayuda», llamó. «Va a morir si no recibe ayuda médica». Kisuke gruñó mientras colocaba una mano debajo de la suya. Se tomó un momento para mirar antes de asentir con la cabeza hacia Tesai, quien Rangiku notó que estaba detrás de ella. El aire estaba tenso, pero Rangiku permitió que Tesai atendiera a Jin para que no muriera. Sin embargo, se mordió los labios cuando Tesai pronto ató a Jin en varios hechizos de alto nivel que lo envolvieron con fuerza. Esposas como cadenas de energía clavadas en la piel de Jin, formando una decoloración anillada mientras un vendaje blanco proveniente de 4 estacas en el suelo lo envolvía como una momia. «No tienes que ser tan duro con él», murmuró Rangiku cuando vio la incomodidad en la cara de Jin. Ella hizo una mueca. «Es peligroso», dijo Tesai simplemente antes de agregar otra capa de kido que atrapó a Jin en un ataúd cuadrado con solo su cabeza mostrando. Rangiku sostuvo su lengua y no se resistió cuando Tesai fue y ayudó a tratar sus heridas. Sentada, observó cómo todos enfocaban su atención en ella en lugar de cualquier dispositivo con el que Kisuke estuviera jugando. Como resultaría, la función del dispositivo pronto se hizo evidente cuando abrió una garganta a hueco mundo. Rangiku abrió y luego cerró la boca con incredulidad.
Mientras el Seireitei estaba bajo asedio, algunos de los combatientes más fuertes de las sociedades de almas estaban tratando de infiltrarse en Hueco-Mundo. Era ridículo. No. Ramhitku se detuvo de lanzar un arrebato. Probablemente no tenían idea de lo que ocurrió todavía. Aún así, al ver la garganta abierta, Kukaku, Shiba y Jin inmediatamente comenzaron a moverse hacia ella. Nunca te metas con un Shiba y su familia. Kukaku y Jin tenían parientes que rescatar. Ichibei y Karin parecían listos para seguir. Ah, no espere, Ramhitku extendió una mano hacia adelante y gritó, pero su voz fue dominada por la efectividad de otra persona. No recomendaría ir allí. Jin abrió los ojos con tristeza mientras jadeaba por respirar. El trato rudo de Tesai hacia él lo había sacudido en la conciencia. Aturdido como estaba, siempre había sido rápido para analizar una situación. En este momento, no es un momento para hacer más enemigos. Y veo uno justo frente a mí. Kukaku había estado tratando de evitar que su temperamento se encendiera en Jin, pero tratar de detenerla ahora era lo mismo que incitarla. Eres uno de los hombres de Aizen. Personas que la lastimaron a sus mayores. ¿Por qué deberíamos confiar en cualquier cosa que digas? Modo de compra, hermano. En un ataque de ira, Kukaku comenzó a marchar hacia Jin. Oye, no te detengas. Tiene razón al advertirles a todos. Aunque herida, Ramhitku se paró frente a Jin antes de que Kukaku pudiera acercarse, totalmente decidida a empujarse si eso significaba la seguridad de Jin. Kukaku gruñó, mirando entre Ramhitku y luego Jin, luego de regreso. Advertirnos de que... Ganju habló bruscamente mientras Karin parecía dudar sobre cómo actuar. Kukaku lo fulminó con la mirada, pero sabía que era mejor no actuar demasiado sobre las emociones. ¿El Seireitei? Kisuke preguntó pensativamente, moviendo una mano para apagar la garganta que había creado. Asumí esta mañana que la instalación de investigación técnica estaba en mantenimiento, pero he perdido la conexión con el Seireitei por más tiempo de lo normal. ¿Puedes intentar contactarlos ahora? Ichibei propuso. Kisuke tarareó y simplemente hizo clic en un botón en un transceptor de comunicaciones de radio que Yoruichi sostenía que operaba con energía espiritual. No se podía escuchar nada más que estática. No te molestes en intentarlo más, Ramhitku respiró hondo. El Seireitei probablemente ya se haya ido, dijo amargamente provocando reacciones encontradas. Kisuke y Yoruichi fruncieron el ceño, mientras Ichibei mantenía la calma. Karin y los hermanos Shiba parecían horrorizados. Estaba bajo asedio cuando Jin vino y me rescató, explicó Ramhitku. Jin lo hizo. Yoruichi tarareó pensando mientras Kisuke escudriñaba a Jin con un ojo crítico. De un genio a otro, Jin simplemente dio una sonrisa engañosa. Puede que Jin no sea tan leal a Aizen como todos ustedes pueden pensar. Ramhitku cambió el tema. El Seireitei. El Seireitei. Aún no has terminado de explicar lo que sucedió. ¿Quiénes son los atacantes y cómo se infiltraron en la sociedad de almas? Ichibei interrumpió con frío distanciamiento. Puede parecer tranquilo en la superficie, pero una sensación de mala premonición estaba apretando un vicio alrededor de su corazón. Su autoridad como líder del Escuadrón Cero estaba en plena exhibición. Kinki, Ramhitku no se anduvo por las ramas y cambió su tono a uno formal. Las venas aparecieron sobre la piel de Ichibei, una rara expresión de urgencia se abrió paso sobre sus rasgos generalmente joviales. Sus manos se volvieron húmedas y una agudeza brillaba sobre sus ojos. Ramhitku continuó informando con fluidez. Todavía no estamos seguros de cómo lograron colarse en el Seireitei, pero hablaron del despertar de su rey antes del ataque. ¿Su rey? Kisuke hizo eco. Ramhitku miró a todos a la cara y dijo que solo se escuchó un nombre de la boca del Kinki. Iwatch. Y de repente, Ichibei pasó por un Dangai, una tormenta de energía espiritual dejada a raíz de su urgencia. Durante 900 años, recuperará los latidos de su corazón. Con más de 90 años, recuperará su intelecto. Durante 9 años, recuperará su poder. La profecía de la canción de guerra de Kinki estaba a punto de cumplirse. El tiempo era esencial. Muerte, ruina, luego renacimiento. Toda esta campaña se construyó sobre esta simple premisa.
Para cambiar un mundo podrido, primero hay que destruirlo para construirlo de nuevo, y la destrucción comienza desde los cimientos. Watch se había tomado un solo momento para evaluar la dinámica entre Shinigami, Oyo y Kinky, y deliberadamente comenzó a planear el camino hacia el día del juicio final. 9 días, y recuperará el mundo. En el momento de su despertar, se divirtió al descubrir la situación entre los Oyous y Shinigami según lo informado por Ashwalt. Las dos partes habían pasado por una confrontación a gran escala con las fuerzas de Yamamoto, llevándose la peor parte del daño. Había enviado a Killge, Hiseye y Yoida a explorar la situación en Hueco Mundo para determinar la fuerza de su potencial de guerra especial, pero ninguno había regresado. En cualquier caso, Watch había visto por sí mismo qué tipo de ser el Vasto de las Blancas era, y concluyó que no era rival en su nivel actual. Esto hizo que acelerara rápidamente sus planes para asimilar la fuerza de su padre atado en el Palacio del Rey del Alma. Solo entonces podría librarse una verdadera batalla. Con ese fin, la caída del Seireitei fue secundaria. Era mejor que los Shinigami estuvieran en un estado debilitado después de su guerra. Y Watch no podría haber estado más contento de que el Escuadrón Zero decidiera visitar al Seireitei a raíz de la amenaza que representaba el Vasto de Blanco. Al hacerlo, habían abandonado temporalmente sus posiciones como Guardia Real del Rey del Alma con un solo medio para regresar rápidamente al Palacio del Rey del Alma a través de una propiedad del clan Shiba. Modo de compra canónico, a la que ya debería estar en llamas. Modo de compra canónico. Con el camión fuera del camino, las 72 barreras alrededor del palacio obstaculizarían el regreso del escuadrón. Y Watch no pudo evitar que su boca se elevara en una sonrisa cuando sintió que Batsue envolvía todo el complejo Shiba con su poder. En comparación, vio las caras del Escuadrón Zero tirar enseñado en una mueca. Tontos, y Watch ya no tenía tiempo que perder con ellos, ni Yamamoto. El hombre y rival del pasado se había debilitado en su edad. Toda la crueldad se había ido, cambiada por complacencia. Después de que su banca ya había sido robado, no era más que un depredador desdentado. Cuando las llamas de Batsue envolvieron completamente al clan Shiba, la mitad del Escuadrón Zero cambió sus prioridades con Kiryu y Kifune y Senjumaru Shutara alejándose para apagar el fuego. Sin embargo, ¿realmente creían los dos que podían superarlo? Modo de compra canónico. Y Watch reunió un torrente de energía espiritual y formó un muro para impedir el avance de Kiryu y Senjumaru. No había nada que se pudiera hacer para detener lo inevitable. La Guardia Real se había equivocado al poner demasiada atención en el Grande Blanco. Y Watch realmente tendría que mostrar su aprecio al Vasto de Wite cuando se conocieran en persona. Tal vez incluso le otorgaría un puesto honorario en su Reich si el Vasto de Wite fuera lo suficientemente cooperativo. En cualquier caso, justo cuando se preparaba para enfrentarse a la Guardia Real y a un debilitado Yamamoto, ocurrió lo indescriptible. Una entidad desconocida tomó forma abruptamente de la nada. En un momento no había nada, y en el siguiente estaba allí, un espíritu que no emitía ninguna fuente de poder, sino que estaba afectando al mundo que lo rodeaba. Observó fascinado cómo el ser simplemente señalaba una mano, y la conexión que Watch tenía con el líder de su Schutzstaffel o escalón superior se desvaneció en un instante. En sus últimos momentos, Watch podía sentir que el propio Lee Barro no podía entender lo que había sucedido. Ni siquiera quedaba un cuerpo, ni rastro de nada. Ese era mi bebé. Papá está orgulloso. Watch frunció el ceño mientras escuchaba la exclamación de Oetsu. En cualquier caso, Watch no estaba perturbado por la derrota de Lee. Al final, los que viven y los que mueren serán determinados a través de su uso de su santa selección a Usualen. En la actualidad, todo lo que importaba era que su objetivo en el Seireitei estaba completo. Con la distracción planteada por la misteriosa entidad, las llamas de Batsue ya habían derribado el clan Shiba y el complejo. Los miembros de la Guardia Real no podrían regresar al Palacio del Rey del Alma lo suficientemente rápido como para impedirlo, incluso si otro método estuviera disponible para ellos. Modo de compra canónico. Ya no tiene sentido permanecer aquí, dijo Watch rotundamente antes de levantar la voz. Sternritter. Únete a tu rey. En todo el Seireitei, el Kinky restante aún vivo matando a Shinigami hizo una pausa en sus acciones y escuchó el llamado de Watch mientras rayos de luz los envolvían a todos.
De los capitanes Shinigami que quedaban, 4 estaban muy habituados, 1 estaba muerto y el resto se había vuelto loco en su dolor y debilidad. Fue realmente una lástima. Iwatch miró la devastación del Seireitei y gruñó. Si no estuviera presionado por el hecho de que su poder era actualmente más débil que el del vasto de Wite, se habría quedado para saquear aún más a la sociedad de almas. Tal como estaban las cosas, tendría que conformarse con resolver una venganza personal antes de partir. Adiós, Yamamoto. Sucedió antes de que alguien pudiera reaccionar. Iwatch ya era más fuerte que la mayoría del Escuadrón Zero, y con Bankai de Yamamoto en su poder, casi no había nadie que pudiera detenerlo. El factor más importante que le permitió a Iwatch la libertad de hacer lo que quisiera fue que Ichibei estaba extrañamente ausente. Solo él pudo haber sido capaz de presionar a Iwatch para que pasara, pero era una amante cruel. Modo de compra destino. Iwatch atacó con una espada de energía espiritual mientras Tenjiro y Uetsu intentaban intervenir. Si creen que alguno de ustedes puede detenerme sin Ichibei, entonces están equivocados, se burló Iwatch antes de pasar por alto a los 2 miembros de la Guardia Real y aparecer frente a Yamamoto. Yamamoto era un veterano endurecido de muchas batallas. Podía determinar la diferencia actual entre él e Iwatch, pero el líder orientado a la tradición de los Seireitei nunca se rendiría. Balanceó su espada hacia abajo en un arco, las llamas familiares que una vez habían envuelto su hoja ya no estaban presentes. No era más que un robusto Asauchi. Patético. La espada de Iwatch atravesó la hoja de Yamamoto y bifurcó Yamamoto sobre los hombros. Un silencio sepulcral se extendió por todo el Seireitei antes de que los gritos agraviados resonaran cuando el cuerpo de Yamamoto se derrumbó sobre el suelo. El capitán comandante había muerto en batalla. El golpe que este reconocimiento le dio al Seireitei fue suficiente para enloquecer al Shinigami aún vivo y enfurecer a la Guardia Real que había conocido a Yamamoto como camarada desde el pasado. Iwatch convocó un rayo de energía espiritual para convertir el cuerpo de Yamamoto en cenizas, pero esto fue lo más lejos que pudo llegar antes de que Uetsu y Tenjiro lo atacaran. La cosa fue que ninguno de sus golpes dio en el blanco. Un tenue resplandor apareció en los ojos de Iwatch. Su poder, el Todopoderoso, le otorga la capacidad de mirar las posibilidades del futuro y moldearlas en el resultado que desea. Además, cualquier poder que conozca se convertirá en su aliado y no podrá dañarlo de ninguna manera. Él era Iwatch, el todopoderoso y dormecido rey de los Kinki, y pronto terminará el ciclo de vida y muerte del mundo. Hasta la próxima, decretó Iwatch mientras un pilar de energía espiritual lo envolvía. Al igual que los otros miembros del Sternritter, entró en un portal. Sin embargo, su destino era diferente al de sus subordinados que se retiraron hacia la fortaleza oculta de Waldenreich. El portal en el que había entrado era menos como un portal y más como un pozo de eyección con explosivos alimentados por energía espiritual aparejada en el fondo. Con un pensamiento, Iwatch fue enviado acelerando rápidamente hacia el cielo. ¡Deténlo! Los miembros de la Guardia Real presentes comprendieron de inmediato lo que estaba sucediendo, pero no tenían ningún método para intervenir. Deleítate con tu desesperación porque han llegado los últimos tiempos. Iwatch sintió que el viento soplaba rápidamente sobre su forma mientras ascendía hacia las 72 barreras del Palacio del Rey del Alma en lo alto del Seireitei. Ya no había un agujero hecho desde la llegada del Escuadrón Zero, pero no importaba, ya que hacía tiempo que había hecho sus preparativos. El único método para acceder al Palacio del Rey del Alma era a través de una llave conocida como Oken, hecha de los huesos de una guardia real. Esto era para que uno pudiera sobrevivir pasando a través de las 72 barreras del palacio. Sin embargo, al final, no era una Oken solo una congregación de energía y aquellos que poseían la sangre y los huesos del Rey del Alma. El propio Iwatch como hijo del Rey del Alma ya poseía la calificación de sangre y huesos. Todo lo que realmente se requería de él era el poder de soportar la fricción de las 72 barreras. Levantó ambas manos a su lado y comenzó a canalizar energía. Auswalen invocó el poder de la selección sagrada mientras los rayos de luz caían sobre muchos Sternritter en Waldenreich. Gritos de confusión y enojo reverberaron en su mente, pero su sacrificio sería su honor como contribución al bien mayor. Auswalen era la habilidad de robar el poder del impuro Kinki para reforzar su fuerza y aquellos que selecciona como dignos. En esencia, era la capacidad de redistribución.
La energía espiritual se hinchó alrededor de Iwatch cuando hizo contacto con las 72 barreras y comenzó su fuerte ascenso al palacio de su padre. Hacía tiempo que se habían hecho preparativos para su entrada, y ahora que el palacio estaba sin sus guardias, no habría nadie que lo detuviera. Las piezas del tablero se estaban desplazando hacia la fase final. Segundos convertidos en minutos. Iwatch lanzó un grito de esfuerzo cuando irrumpió en el palacio del Rey del Alma. ¡Ah! Él sonrió ampliamente. La sangre goteaba por su piel y la mayoría de su ropa se había quemado negra, pero no importaba. Allí delante de él estaba el palacio que unía a su padre. La dimensión se dividió en varias capas apiladas una sobre la otra. La capa más baja consistía en muchos edificios similares en diseño a los del Seireitei con techos de tejas y paredes blancas. A partir de esto, una amplia escalera conduce a una plaza abierta bordeada por hileras de enormes pilares circulares. Flotando sobre cada pilar había numerosos edificios. Entre todos los pilares, y flotando aún más alto que el resto, había una estructura cilíndrica con una parte superior e inferior cónica. Este era el santuario interior del Palacio del Rey del Alma, la estructura que restringía a su padre. En el momento en que Iwatch llegó, su presencia fue inmediatamente percibida por los soldados divinos de Senjumaru. Todos llevaban akama negro con fajas púrpuras alrededor de la cintura. Sobre sus rostros había máscaras negras con 4 líneas de color claro, y su cabello estaba atado en moños. Eran conocidos como las espadas del Rey del Alma, y donde había cuchillas, habría escudos. El reino tembló cuando varias figuras impactaron sobre la plaza. Eran los soldados divinos de segunda clase conocidos como el escudo del Rey del Alma. Eran réplicas imponentes de los soldados divinos estándar, pero llevaban sombreros negros circulares. Nadie habló. Había un entendimiento mutuo entre ellos de que ninguna de las partes retrocedería, y las palabras eran inútiles en la batalla. Lo único que había que entender aquí, era que ninguno de estos soldados divinos podía rivalizar con el poder de una guardia real. Iwatch era tan fuerte, si no más fuerte, que Ichibei en términos de poder. Esta configuración fue como enviar hormigas a matar a un elefante. Incluso si suficientes hormigas pudieran derribar a un gigante, no había forma de que el gigante pudiera ser impedido mientras se movía. Iwatch comenzó a caminar, masacrando a todos los soldados divinos de Senjumaru que se interpusieron en su camino, hasta que entró en el santuario interior de su padre apestando a sangre. El interior estaba escasamente decorado y oscuro. Todo lo que se podía ver era una figura cuyas extremidades habían sido cortadas con solo un cuerpo para permanecer atrapado dentro de una barrera suspendida por 4 cables. Esto era todo lo que quedaba del Rey del Alma. Impotente, y nada más que una herramienta para ser utilizada para mantener el equilibrio provocado por los clanes nobles de la sociedad de almas. ¿Viste que este día ya vendría, padre? Iwatch preguntó retóricamente. Él ya sabía la respuesta. Lentamente se acercó, con la hoja desenvainada. Pondré fin a este ciclo de vida y muerte, y traeré la visión de un mundo mejor. Sin respuesta. Por supuesto, no hubo una respuesta. Iwatch podía predecir el futuro, pero incluso él no podía verlo todo. Las actividades de mi viaje aún eran desconocidas, pero la muerte del Rey del Alma debería obligar a la mano derecha del rey a salir de su escondite. Levantando su espada, Iwatch cortó sin piedad, matando al Rey del Alma y comenzando el proceso de usurpación. Las sombras negras comenzaron a arrastrarse por los brazos de Iwatch, mientras creaban abominaciones malformadas que caían hacia el Seireitei. El destino llama. La verdadera batalla comienza ahora. El vasto de Wite ya no sería el único con un mundo a su entera disposición. El campo de juego pronto sería parejo, pero los paralelismos aún existían. Iwatch y el vasto de Wite. Cada uno llevaba sus propios ideales, pero solo un gobernante puede existir. El que gobierna con puño de hierro, o el que actúa por el bienestar de los demás. Un demonio tiránico o un dios vigilante. Ambos tenían sus lados y partidarios, y la única decisión que la sociedad de almas tendría en este conflicto era a quién apoyar, cuando ninguna de las opciones era atractiva. En cualquier caso, Iwatch cerró los ojos y se concentró.
El poder que brotaba por sus venas era tan abrumador que necesitaba una salida. Él dispararía el primer tiro. Iwatch activó el poder de la asimilación mundana para crear un solo campo de batalla, comenzando manualmente el proceso de fusión entre el mundo humano, la sociedad de almas, y Hueco Mundo. Iwatch sonrió mientras sentía resistencia en las leyes del mundo. Tu movimiento, Hueco Mundo, se estaba transformando. Gracias por leer. El trabajo preliminar y la preparación ahora están completos entre todas las partes. Próxima actualización. Héroe y espada. Patreon. com/Parcasiolus. Fiction Press. Survivors Log. Reflexiones. Enlace al libro. Fate de Legacidad. K. Resumen del libro. Muerte. Dolor. Ruina. Nada se mantuvo sin cambios después de que una tragedia inexplicable provocó la pérdida de millones de personas en todo el mundo en lugares clave. Las ciudades se redujeron a terrenos baldíos de acero y hormigón, y muchos se vieron obligados a migrar. Cuando los eventos que condujeron a la tragedia anterior ocurrieran una vez más, Kevin Black iba a tener que aprender que a veces era mejor dejar los misterios sin resolver. Atrapado con sus amigos en el mundo de una ciudad en ruinas llena de monstruos, el viaje sería mucho más peligroso que el viaje en